¿Querubines eran imágenes? Los querubines, sí. Sí, como angelitos. Bueno, entonces, pues, Ana y Paula, a lo mejor, no sé si perdieron esto, pero si quieren, cuando tengamos sesión de preguntas, puedo repasar esto rápidamente para ustedes, ¿ok? Aquí estábamos. Colegio de Cardenales. Entonces, primera respuesta es que sí. Vamos a ser honestos. No aparece explícitamente. Pero ya hemos visto que en Hechos, cuando hablábamos de la sucesión apostólica, Matías fue elegido. Tenemos que examinar bien lo que hicieron en ese momento. Primero se reunieron, después rezaron, ¿verdad? Y después echaron suertes. Muchos se olvidan de esto. Sí, echaron suertes y a ver, porque el Espíritu Santo nos va a hablar a través de las suertes. Y fíjense bien, con ese método crudo, constituyeron al nuevo apóstol, uno de los obispos originales, pero con un método tan crudo. ¿Por qué? Lo que atas en la tierra queda atado en el cielo. Es lo que Jesús les prometió, ¿verdad? Y si hay un colegio de cardenales, es porque nosotros como iglesia tenemos todo derecho para pensar bien, rezar bien y luego implementar un método. Y es precisamente lo que hicieron en Hechos de los Apóstoles. Entonces, primera respuesta es esto. Explicar que el colegio en sí no tiene nada en contra de la Escritura. Nace de esa misma autoridad que Jesús dio a la iglesia. Segundo, la iglesia nunca ha proclamado que el colegio de cardenales es el sistema perfecto, ni que el colegio garantiza que el Papa sea la elección directa del Espíritu Santo. Es un punto poco entendido. Porque una noción piadosa es, sí, cónclave, y luego viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya sabe a quién tiene que ser Papa, y guía a los electores, y el que resulta Papa es también elección del Espíritu Santo. Es el hombre perfecto para el trabajo. No es cierto. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que ha habido muchos papas malos? No. Lo que estoy diciendo es, elección humana viene ratificada y aprobada por los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos lo dijo. ¿Qué quiere decir a lo mejor? Que ha habido papas que a lo mejor no fueron tan buenos, pero después de ser elegidos válidamente, sí recibieron las gracias necesarias para ser papa. Y precisamente por eso, un papa en público y ex cátedra nunca ha enseñado nada falso. Jamás. No ha pasado. Pero el punto es importante. ¿Por qué? Porque si somos así crédulos, eso también nos quita la credibilidad. Es decir, nos descreditamos a nosotros mismos si vamos a ser tan crédulos a decir que el Papa es la persona perfecta para el trabajo. No, es la persona que ganó la elección. ¿Y por qué elección? Porque es método humano ratificado ya en el cielo. ¿Me explico? Es importante distinguir eso y aclarar el punto. Así que, en conclusión, Colegio de Cardenales es simplemente un método humano, no perfecto, pero es el método que ha aprobado Dios mismo a través de la iglesia.
Igual que la iglesia puede instituir una regla que después puede cambiar, reglas disciplinares. Pero mientras está en vigor esa regla, tiene toda la fuerza del cielo, por lo que dijo Jesús. Impresionante eso. Y también hermoso, porque eso quiere decir que Dios nos quiere como seres humanos limitados. Y no nos llama a ser perfectos, sino nos llama a amar. Como punto relacionado con el Colegio de Cardenales, yo creo que uno de ustedes me preguntó sobre las elecciones del Papa. Entonces vamos a repasar eso rápido. Elecciones papales. Un poco un repaso histórico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema. Elecciones papales pues han evolucionado también a lo largo de la historia. Primero, del Papa Lino, que fue el segundo Papa, al Papa Miltíades, un consejo de 24 presbíteros elegían al Papa. Es decir, se reunían los 24, hablaban y decidieron, este va a ser Papa. Y mira que ese método crudo duró mucho tiempo. Y incluso duró durante los años más difíciles de la Iglesia. ¿Miltíades era un papa? Un papa. Y de hecho, Miltíades era o fue el papa que atestiguó la batalla y la victoria de Constantino. Es decir, cuando empezó Miltíades como papa, religión ilegal, imperio romano. Cuando terminó su papado, religión legal, todo bien. ¿Verdad? Imagínense. Pero durante esos años difíciles, cuando hubo muchos mártires, un sistema muy crudo de elegir al Papa. Segundo sistema, de Silvestre I a Esteban IX, los emperadores muchas veces influenciados por la nobleza o por la opinión popular, eligieron al Papa. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que un emperador no debería de seleccionar. ¿Un emperador? Un emperador, sí, porque ellos escogían al Papa. Y parece muy mal, pero ¿por qué fue así? Porque después de Constantino, las cosas pasaron como al otro extremo. Ahora la Iglesia venía apoyada por el Estado, pero luego el Estado intervenía muchas veces. ¿El emperador de dónde era? El emperador romano, sí. Primero emperador romano y después de la caída de Roma, el emperador santo romano, que no era Roma, sino lo que vino después de Roma. Y eso incluía también Carlomagno. Sí. Perdón, antes del 67 había papas, no había papas. Pedro. Pero siempre, o sea, hasta después de Pedro fue Lino. Sí. Okay. Lino fue el segundo papa. Okay. Ajá. Y algo también interesante es que los primeros 33 papas, los primeros 33 papas fueron mártires. Ah, sí. Interesante eso. Sí, Sí, porque 33 años de Jesús. también, sí, sí. De Nicolás II a Inocente II, los papas fueron elegidos por una mayoría simple de cardenales. Entonces, ahora entra un poco la cuestión de cardenales. Antes de este periodo, no existía el oficio de cardenal. Y ustedes sabrán que ese oficio no es bíblico, pero es una decisión prudente que hicieron precisamente para elegir a los papas. Entonces, ahora es un poco al revés. Aquí en este periodo, emperadores nombraban candidatos y seleccionaban candidatos. Pero acá, no. Los cardenales, como Dios manda, seleccionan candidatos. Pero esa fue como algo ceremonial que el emperador tenía que confirmar. Y a veces, si no confirmó el emperador, tuvieron que hacer el proceso de nuevo. ¿Cómo sucedió que
que de que los romanos fueron los que mataron a Jesús, después eran los emperadores que autorizaban o que Sí. confirmaban a los papas. Bueno, ¿te refieres a la persecución de cristianos o a esta elección? Pues todo, o sea, como al final los romanos, ajá, si al principio eran los que Sí, los odiaban, porque sí. se terminaron vinculando. Por Constantino. Es decir, los romanos anteriores a Constantino, muy en contra del cristianismo, pero de Constantino en adelante, completamente a favor de la iglesia. Tanto así que hubo una mezcla indebida entre el gobierno del Estado y la iglesia. Sí. Que O sea, luego entre que se convirtieron y entre que se había... corrompieron. Ajá, por eso entró la corrupción. Y es curioso, ¿verdad? Porque uno pensaría que, wow, ahora es hora de paz, todo va a estar bien. Bueno, estuvo bien porque ya no mataban cristianos, pero estuvo mal porque entró la corrupción, ¿verdad? Incluso aquí tenía que haber la corrupción. ¿Por qué? Porque a lo mejor un candidato para el Papa pues debía un favor a este emperador, o al revés, el emperador debía favor a este candidato. Entonces hubo como un juego político, y juegos políticos no convienen. Claro. Sí. Y eso que Sí. Jesús dijo, dale a César lo que es de César. Y precisamente por eso, Claro. pues Martín Lutero quiso reformar, pero después fue al otro extremo y estamos en el lío en que estamos. ¿Qué cosas somos los hombres, verdad? ¿Cómo metimos la pata en todo? Y aún así, Eso es lo increíble, la iglesia sigue sí, como puede. sigue en pie. Así es, Diferentes nombres, ¿eh? sí. Silvestre, inocente, Bueno, sí, también. O sea, inocente. Qué inocente, ¿verdad? y luego además que ellos escogían su nombre papá, pues porque escogieron uno más bonito. Sí. Porque sí, Silvestre. Sí, nombres raros. Como Urbano. Hay varios papas urbanos. ¿Por qué, verdad? Urbano. ¿Urbano y existe un San Urbano? Sí. Sí, ajá. Y muchos papas urbanos. ¿Por qué no rural? Bueno, cuarto periodo, de Celestino II a Gregorio X. Aquí es más semejante al nuevo sistema actual. Mayoría de 2/3 partes, sí cardenales. Y por último, la única diferencia entre el penúltimo y el último es que ahora hay cónclave. ¿Qué es eso? Cónclave es también reunión de cardenales, pero no hacen ninguna otra cosa hasta que no hayan elegido un nuevo papa. En este periodo no tenían esa limitación y a veces tardaban 4 meses, 6 meses, 9 meses Sin papa. sin papa. Entonces, también por prudencia se adoptó el sistema de cónclave porque sabían que eso iba a acelerar el asunto. ¿Y cuánto duran más o menos los días? Días, semanas, pero nunca más de semanas. Es decir, a partir de 1276, nunca han durado más de 2 meses como máximo. Oye, ¿y de Sí. los obispos cuánto tiempo se puede tardar? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, en Agua se murió hace como 6 meses, el obispo ya no hay nuevo. Pues O ahí, sea, sí, ¿qué pasa ahí? es buena pregunta. Y no hay límite. Y lo sé bien porque en Hawái perdimos un obispo y tuvimos que esperar 1 año y medio entre el obispo anterior y el actual. Pero Año y ahí medio. ¿quién toma las decisiones? Pues ahí no es elección, ahí vienen nombrados directamente por el Papa y a veces tardan porque unos candidatos por cualquier motivos pueden ser rechazados, ¿verdad? Entonces ahí es todo un proceso interno y no es elección. Sí. ¿Y solo puede ser un papa algún cardenal? O sea, tiene que ser cardenal para que sea papa. Sí, Elegido papa. sí, no. Para elegir al Papa
tienes que ser cardenal. Pero para ser elegido, no tienes que ser cardenal. No. O sea, puede ser un sacerdote sin siquiera ser obispo. Puede ser un laico casado. Ay, sí. ¿Cómo? Sí, en ¿En serio. serio? En serio. Puede ser. Al rato yo- Tranquila, tiene que ser. Dice, o sea, le tiene que ser hombre. Sí. Ajá. Claro que una vez elegido el Papa, ese laico casado, se va a ordenar obispo. Y va a seguir casado, pero se va a ordenar obispo de Roma y Papa. Incluso si fue elegido laico, en pocos días será sacerdote y obispo. Nunca se ha dado. Probablemente nunca se dará, pero es posible. Pero, o sea, en el caso de que se ha dado alguno que no sea cardenal, Eso sí se ha dado. ¿quién? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Papa Celestino V, que renunció después del papado, y que de hecho fue el primer Papa que renunció. Él era monje, ni ordenado, cuando lo eligieron Papa. Sí. Yo de verdad no sabía eso. Sí, ajá. No, pero pues Dios nos proteja, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con su matrimonio? Seguiría casado. Se llevan la Sí. Ni separación. Sí. Alexandra nos invitaría a cenar allá. Y saldría a saludar a todos. La audiencia papaliza. Ah, sí. Como primera dama, tú eres como una primera dama, pero Volaríamos a nadar, ¿no? Pues primera dama, no sé cuál sería el título, pero sí. no segunda, porque la Virgen es la primera. Sí. Bueno, entonces sí, el sistema de elegir a papas ha evolucionado mucho. ¿Y por qué? Porque la Iglesia tiene derecho de usar prudencia en implementar métodos, ¿verdad? Ojalá quede claro eso. Quinto punto controversial: canonización. A los protestantes les choca. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué derecho tienen ustedes los humanos para decir quién se salva y quién no? Les choca. Ah, sí. Una pregunta así muy básica. ¿Qué significa falible? ¿Cómo? Falible. Falible quiere decir que capaz de errar, de equivocarse. Sí. Ajá. A veces se sabe más español. Sí, o sea, hay una respuesta que... ¿Verdad? Siendo minera. Entonces, lo que quieren decir, Sí, quieren sí, decir sí, es, pero también ajá, me sí. mi cabeza para- sí. Pero el punto es que dicen, pues yo creo que ustedes católicos a veces canonizan a alguien, pero a lo mejor ese puede ser condenado, ¿verdad? A propósito, es una curiosidad. ¿Por qué ustedes piensan que la Iglesia nunca declara que alguien está en el infierno? Es decir, declaran que alguien está en el cielo. ¿Por qué no hacen al revés? ¿Por qué no hacen lo contrario? Porque no tenemos la seguridad de dónde. No, es santo porque lo compruebas, por así decirlo. Sí, ajá, pero hay un motivo más profundo, incluso de eso. Porque la Iglesia nunca declara que alguien está en el infierno. Bueno, hay dos motivos, sí. Pues en realidad no sabemos si en el último segundo, cuando estuvo en presencia de Dios, pidió misericordia. Sí, eso por un lado, que nunca podemos comprender la misericordia infinita de Dios. Y que para Dios el tiempo es relativo, es decir, si alguien, incluso que ha cometido genocidio, es el peor de los pecadores y se tira desesperado del edificio para suicidarse, lo que es para nosotros medio segundo, puede ser para él 30 años. Porque el tiempo es relativo para con Dios. Entonces, primero eso, misericordia. Pero segundo es porque Jesús dio las redes o las llaves de autoridad del reino del cielo a Pedro
y no del reino del infierno. Es decir, la misma iglesia no tiene esas llaves. Entonces no tiene derecho para decir, este está en el infierno. Es interesante. Nunca habrá una declaración así. Bueno, la veneración a los santos ha existido desde los primeros años de la iglesia. Es decir, nunca ha habido un momento en la iglesia católica en que no hayan rendido culto a los santos. Siempre ha habido. Y empezó con el mártir San Esteban. ¿Y cómo sabemos? Sabemos por documentos históricos que escribieron en el primer siglo. Y esos documentos atestiguan a peregrinaciones, visitaciones al altar del santo, rezos al santo. Nació así de natural. En los primeros siglos, la fama popular, que se llamaba vox populi en latín, era el único criterio por el que se garantizaba la santidad de la persona. La gente visitaba la tumba, invocaba la intercesión y reportaba milagros. Es decir, el requisito de milagros también empezó ahí. Claro que no era proceso formal, pero no declaraban a cualquier persona santa como santo si no había milagros, ¿verdad? Eso siempre era como, tienes que haber, ¿verdad? Es como el criterio o la prueba para, aunque no era muy oficial la cosa. Cuando poco a poco se hizo oficial, funcionaba así. Primero el obispo local investigaría, entonces él mismo formaba el comité de la causa. Él mismo, que probablemente conocía a la persona, lanzaba su propia investigación. Si él daba su aprobación, el cuerpo fue exhumado y transferido a un autor. Es así que por primera vez fueron descubiertos santos incorruptibles. Wow. Y ha habido cientos en la historia, ¿verdad? Y todavía es algo inexplicable. Pero eso fue descubierto en este momento. Ajá, sí. Y digo, espero que tenga referencia para no tanta. Por eso sepultaban a los obispos y a los santos dentro de la iglesia. En Europa hay muchísimas iglesias donde están ahí. Sí, no por eso, pero lo hacían porque eso era una forma de consagrar, ¿verdad? O hacer más importante la basílica. Es decir, la tradición de poner un obispo o un santo debajo de un altar también es una tradición antiquísima. Que y viene, se sigue usando, ¿no? Sí, O sea, se sigue usando. tener en el altar una reliquia. Se sigue usando, sí. Y no siempre porque piensan que es un santo, sino porque es ya tradición. Es tradición. Eventualmente el proceso entró bajo la jurisdicción del Papa. Primera canonización papal fue el San Ulrich de Augsburgo en 993. Es decir, antes de eso, todas las canonizaciones eran locales. A partir de este año, no todas, pero muchas eran papales. Y la última local fue en 1234. Desde este año, todas han sido papales. Es decir, el mismo Papa tiene que canonizar. No puede ser un obispo. ¿Y es lo mismo con beatificaciones o solo es para canonizaciones? También beatificaciones. Y por lo que sigue vamos a ver los pasos de la canonización. Y todos los ¿Cómo? milagros que fueron reportados de forma local, Sí. al principio solamente, pues sí, eran como santo del pueblo o de la región. Sí. ¿Y hay todavía de esos santos? Sí, hay todavía. Es decir,
hay miles y miles de santos y algunos muy antiguos. Y algunos de esos que fueron canonizados localmente, pues nunca se hizo el proceso papal porque no se vio necesario. O nadie estuvo para proponer la causa. Sí. Todos los santos. ¿Y sí serán muchos los de este tiempo? Sí, hay miles y miles. Y sí. Porque para los católicos siempre era importante contar con ejemplos de santidad. Eso no es una invención reciente, sino siempre se ha dado. Es algo que tenemos como nosotros, seres humanos. Queremos admirar a otros como nosotros que nos han precedido y sí pudieron. Nos inspira confianza, ¿verdad? Yo creo que es algo que tenemos muy adentro. El proceso es muy riguroso. Para mí, este es como el punto clave, porque si puedes ser canonizado, es que pasaste por un proceso dificilísimo. Muy pocos pueden llegar a ser santos canonizados. ¿Por qué? Porque primero, hay periodo de espera que son 5 años. Es decir, ni pueden empezar a considerar tu causa hasta que no hayan pasado 5 años. ¿5 años de qué? ¿De que te moriste? Sí. ¿O de que hiciste No, un milagro? moriste. Sí. Entonces, después de la muerte de la persona santa, no empieza ninguna causa. Ha habido excepciones recientes. 2 excepciones recientes son la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Empezó su causa como 2 años después, no 5. Y Juan Pablo II empezó su causa unos meses después de su muerte. No es de milagros, digo. Bueno, sí. Sí, entonces sí, ha habido excepciones. Segundo, siervo de Dios. Este es donde casi todos caen. Es decir, hay como 5 pasos, ¿verdad? La gran mayoría de los candidatos no pasan del segundo. O más bien, no llegan al segundo. ¿Por qué? Para ser nombrado siervo de Dios es porque tienes 2 personas luchando tu causa. Promotor fidei es el que se encarga de encontrar todo lo bueno que has hecho. Pero advocatus diaboli es el que saca todo lo malo que has hecho, entrevista a todas las personas que has conocido, ¿verdad? Saca los rumores, saca los escándalos, todo. Sí, todo lo que quieres ocultar en tu vida. Entonces ustedes van a pelear. Sí. Okay. Pero siempre hay una cosa que secretamente voy a estar en el equipo. No, O sea, es alguien que está sumando para la causa, o sea, es como el papel que tienes que hacer, no es que estés en contra de que lo santifiquen, sino que No. lo tienes que hacer. Claro, Sí. o sea, Sí. es la verdad. Sí, Exactamente, es sí. Normalmente es un sacerdote, o sea, Sí. lo que pasa es que él quiere Sí, llegar a la verdad. verdad. Porque luego ya sabes que hay muchas que dicen, ay, no, Mónica, tan santa, nunca se tocaba, diario andaba de buenas, era súper obediente. Y, o sea, bueno, sí es súper buena, pero sí que digamos súper obediente. O sea, Nunca se enojaba. exactamente. Entonces, como que la gente siempre tiende como a exagerar. Claro. Y lo que se trata este sacerdote, Es ser objetivo. es ser objetivo Sí. y decir, a ver, no, o sea, también tiene sus defectos, digo, no es que era la Virgen María. Exacto. Sí. Porque alguien que Dios Sí. respeta. Y un ejemplo que también es importante en mi vida es el San Damiano, porque San Damiano, que sí, canonizado, pero duró muchísimo su causa porque él era un enojón. Pero es que Enojón. platícales quién era San Damián. Sí, no, sí. De los- Él tenía- Sí. Tenía su carácter fuerte. Una vez dio una paliza a uno, pero justificada. ¿Por qué? Porque él estaba abusando o a punto de abusar sexualmente de un acólito. Y el padre no, le dio una paliza. Pero un santo que da palizas
Es decir, tardó. Lo que quiero decir es tardó. Porque el Advocatus Diaboli ponía eso en contra. Entonces, muchos no pasan de ahí. Muchos no llegan a ser siervos. Sí. ¿Hay algún libro en donde hablen los santos como de tal cual de sus batallas espirituales y ellos qué hacían? Porque claro, Santa Teresita habla mucho de lo que tenía que ofrecer, pero como que lo físico, pues todos vivimos una batalla espiritual muy fuerte como de contrarrestar la carne, etcétera. Pero muchas veces las vidas de los santos como que hablan de renuncias más externas, no sé cómo decirlo. ¿Hay algunos libros que hablen más así como de lo choncho, como...? Pues sí, De Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, la que ella es súper vanidosa. Y ella misma dice. En sus libros. Pero platica también sí, como platica. el cómo y qué tenía de vanidad y así. Sí. Es que muchos no cuentan los defectos, te cuentan lo bueno. Y dices, Bueno, sí. Queremos leer lo que dice la boca. Sí, yo sí lo pensaba. Pues eso te ayuda a seguir. Hay un libro. Del defecto de los santos, sí. Sí, Ana, cuéntanos. No, justo es el que dijo Ale, y según yo hay más libros de eso. Sí. Entonces, ¿puedes recomendar un título? No, o sea, no tengo el título, pero el primero que leí, porque yo también tenía mucha curiosidad, es El defecto de los santos. Ok. Sí. No, pero no me acuerdo exactamente cuál es el de la vida de Santa Teresa. No me acuerdo si es el castillo de... El castillo, sí. Ella habla de su vanidad. Es que ella escribió varios, pero ella habla mucho de su humanidad y mucho de sus pruebas y mucho de sus tiempos donde de plano no sentía nada, y también, por ejemplo, de cuando un pintor la pintó y la dejó y o sea, le dijo, ay, que Dios te perdone para darme pintura tan fea, porque ella sabía que no era fea, y de hecho la pintura más reconocida de Santa Teresa, y ella pues no sabe si era como que era muy... Entonces, ella habla mucho, pero es que, digo, no me acuerdo del nombre de sus libros, pero sí habla mucho como, era bien humana. De hecho, por eso ella reformó el Carmelo, porque antes de estar en el Carmelito Descalza estaba en el Carmelo Calzado y tenía incluso sirvientas. O sea, así, o sea, había muchas que estaban del velo negro, siempre andaban del velo blanco, y eran porque eran las servidoras de los que tenían el negro, que eran dinero. Y te habla de esas cosas. Como en el Opus. ¿Sí? En el Opus están las numerarias, Sí. que son las que tienen más dinero, y las numerarias auxiliares, que son las de bajos recursos y le sirven a las numerarias. ¿De verdad? No sabía. No sabía. Pero yo creo Pero que... Santa Teresa hizo esa reforma. Sí. Hizo la reforma, y luego hizo las Carmelitas Descalzas, y de todos modos sí había hermanas legas después en las Carmelitas Descalzas, pero a partir del Concilio Vaticano II dijeron que no, que todas tenían que ser iguales. Por eso me sorprendió lo de los días. Sí. Porque de verdad, sí, en el Concilio Vaticano II fue cuando Sí. dijeron. Pero es que yo creo que eso también depende mucho de, o sea, porque sí, como sea como la estructura del convento, ¿no? Porque acá sí sé que era como un poco por mantener su estatus, ¿no? Sí. Pero según yo un poco en el Opus, no sé porque no conozco a fondo, pero según yo es porque a ellas, o sea, como que Ellas también lo quieren. están como llamadas al Ok. servicio. Sí. Sí, tiene, o sea, sí tiene un fondo, pero no. O sea, tienen como cosas raras, pues que no pagan Sí. con ellas y así, pero ellas saben, no sé, yo creo que no sé, Sí. la verdad, yo creo que debe ser un poco distinto solo Sí. porque las del Opus quieren eso. Puede ser. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Incluso... No sigamos. Hay que Sí, yo sigo con lo que ustedes quieran. Ok, ustedes me paran cuando quieren. Como 15 minutos más. Perfecto. 7:15. No sé si Ana y Paula pueden, pero pues vamos a seguir unos minutos más porque quieren. Ok. Yo sí puedo un ratito, por lo Ok. menos la misa. Pues está bien. Entonces, para llegar al siervo de Dios tienes que pasar por acá, gran obstáculo. Y luego el tercer paso es
llegas a ser venerable. ¿Pero cómo? Porque en este paso, el promotor fidei tiene que comprobar que sí llevaste una vida de virtud heroica, no de milagros, pero ya hablando con las personas que te conocían y luego recogiendo la evidencia que hay, puede saber con certeza que esta persona vivió una vida de virtud heroica. Y yo creo que algunos de nosotros conocemos a personas así. Tu abuela, Mi abuelita. tu abuelita, la mamá de Frank, no, la mamá de La Amanda. manda. Es decir, conocemos personas que realmente viven la virtud, ¿verdad? Son heroicas y pues son ejemplos para nosotros también. Pero eso tiene que ser comprobado en el tercer paso. Una vez comprobado, el título es venerable. Cuarto, beato. Para llegar aquí, no hacen más estudios así de la vida de virtudes, pero lo que sí hacen es que buscan un milagro. Y aquí está un poco complicado. Les voy a decir por qué. ¿Por qué complicado? Primero, porque tiene que haber una persona, al menos en el mundo, y esa persona quiere que llegues a ser santo o santa, y esa persona intercede, o más bien pide oraciones a la persona difunta para lograr la sanación. Pero ¿por qué complicado? Porque si esa misma persona rezó al cuate, ¿verdad? A X, y rezó también a Santa Teresita, y rezó también a San Francisco, y sale la sanación, no cuenta. O sea, le tienes que rezar solo uno. Tiene que ser exclusivo. Tiempo. Exacto. No importa el tiempo, pero tiene que comprobar que haya sido exclusivo. Pero imagínate que está un año rezándole Por solo. ejemplo, Solo. yo llegara, Solo. No lo quiera, pero que yo tuviera una enfermedad o algo, y yo solo pedirle a mi abuelita, por favor, alcance la sanación, abuelita, por favor, Sí. alcance la sanación. Y entonces yo comprobar que estaba enferma y después cuando ya no estaba enferma y decirles solamente Ajá, pero ahí Le es tu pedí a mi palabra abuelita. contra la suya. Sí. O sea, les prometo que solo le pedí a mi abuelita y chance se te cruzó la Virgen de repente. Pues sí. Y en la universidad de San Francisco y te lo pedí. Sí, por eso es complicado. No vamos a hacer Santa Teresa. Sí, es como dice Sandra, tiene que existir una persona que solo pide exclusivamente al candidato. Y igual también, quinto paso, igualito. La única diferencia es segundo en vez de primero. Sí, yo digo que mi suegro es santo. Puede ser, pero No, sí. yo estoy segura Ok, que él es santo. pero si piensas eso, tienes que pedir su intercesión exclusivamente a él. Sí, él siempre me salva de la Ok, Le voy a pedir. Es maravilloso, se llamaba David, pero es maravilloso. sí, Jimé. Oye, por ejemplo, con la canonización de Juan Diego, Ajá. obviamente, pues no, o sea, bueno, pero pues no como el promotor de o sea, el promotor Fidei y el advocado Diabli, pues que ahí está cañón. No, sí. Ese paso. Ellos no pueden, no tienen que ser contemporáneos del candidato. Pueden venir, ¿Cómo puede ser? Hacen Lo- las investigaciones. lo que hacen Lo escrito, los historiadores, ¿verdad? Vasco, persona. Ajá. O sea, pero hace 500 años, pero Juan Diego fue una locura de tiempo. Hacen lo mejor que pueden. No, porque ya escribían. O sea, sí hay Eso sí, escritos, ¿no? hay escritos, Hay sí. escritos Para Juan Diego siempre Sí. sí había Sí. todo un mundo occidental. Sí. Además, había muchos escritos náhuatl. Entonces, Jimé, vamos a decir que puede ser a lo mejor para algunos, como él, relativamente fácil pasar estos tres. Pero la última prueba son los últimos dos, ¿verdad? Y eso es igual para todos. Sí. La canonización se considera infalible, pero la Iglesia nunca dice que la devoción a un santo o aparición o místico es necesaria. Muy prudente la Iglesia. Así que el santo mejor de toda la historia, ni tengo que rezarle, ni rendirle culto, ni nada. Es decir, puedo ser católico bueno
sin devoción a santos, sin creer ninguna experiencia mística, sin acudir a ninguna apariencia, o incluso puedo decir, las apariciones no me dicen nada, ni cruzaría la calle para ver una. Y aún así puedo llegar al cielo. Es decir, todo esto es opcional. A fin de cuentas, todo es opcional. Pero sí te motiva. Pues sí, no, sí, te motiva mucho, sí. Yo soy muy de los santos, pero otros no, sí. Pero no es como muy fuerte decir que sí es infalible la canonización. O sea, al final, pues es por seres humanos. O sea, hay Sí, es decir, yo creo que es un poco análogo el proceso de decidir cuáles libros formaban parte de la Biblia. Sumamente riguroso el proceso, ¿verdad? Y si combinas eso con esa autoridad y promesa del Espíritu Santo, sí, es un poco así. Y bueno, al final tampoco hay, o sea, ¿qué pasa si dices que alguien es santo y no es santo? Pues a fin de cuentas, no afecta tu salvación, ¿verdad? Sí. Y tanto así que si llegara el caso de un aparentemente santa persona, ¿verdad? Persona santa, sí, ¿verdad? Y rezas a esa persona, imitas a esa persona y al final, sí, si te lleva a imitar a Dios, pues. no importa, te sirvió, ¿verdad? Te sirvió la devoción. Bueno, yo creo que ya con eso, pero vamos a seguir mañana. Terminaremos rápido este tema y pasaremos a siguiente. Pero también Dios parece que a veces sí los usa como medios, ¿no? ¿Cómo qué, Tere? A los santos, o sea, como instrumentos, porque hay veces que lees algo de un santo, Sí. y claro, es el Espíritu Santo que hace que Ajá. te resuelve en el corazón, exacto. Sí. Pues es al final es Dios. Al final es que lo está Dios. haciendo, ¿no? Al final es Dios. El santo se vuelve como... Sí, como por ejemplo, Sí. mi hermano estaba en un kinder donde la mayoría eran como latinos y negritos. Entonces él siempre llegaba a la casa y decía que él quería ser brown, porque es súper blanquito, siempre decía que él quería ser brown, que quería ser... Y yo ya estaba preocupada porque decía, o sea, ¿cómo le voy a cambiar el color de piel a mi hijo? ¿No? Y un día dejó de decirlo yo y le dije, ya no quiero ser brown, mi amor, vamos a poner el sol. Y él me dijo, no, yo soy white como Grandma Frank. Y él jamás conoció a su abuelito, y su abuelito era súper bueno. Y entonces le dije, ¿cómo? Y entonces me dijo, sí, él vino, me enseñó su brazo. Y Sí. me dijo, mira, soy blanco como tú eres como yo. Y desde ese día ya no quiere ser blanco. Wow. Entonces, obvio, yo sé que mi suegro es santo porque si no, no hubiera venido a decirle a mi hijo Sí. eso. Bueno, Ana y Paula, nos vemos mañana. Ok, sí, en nombre del Padre, del Hijo, de nada, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mañana sí, solamente. Hasta mañana.